Señor, buenos días. Te damos gracias por la facilidad de permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Sabemos de los compromisos que normalmente surgen precisamente por ser el festejo del nacimiento de tu Hijo Jesús. Te pedimos tu bendición y que nos ayudes a entender tu palabra para poder estar en condición de ayudar a los demás y ser ejemplos de lo que tu palabra dice. Gracias, Señor. Amén. No es bueno el afán sin reflexión, las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso no saldrá bien librado. Al que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo, al mentiroso le espera la muerte. No es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a sus grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugido del león, pero su buena voluntad es como un rocío sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre, como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casa y riqueza, del Señor la esposa inteligente. Amén. La pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida, el que desprecia la enseñanza del Señor muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, procura no matarlo a causa del castigo. El que mucho se enoja recibe su merecido, librarlo del castigo es empeorar las cosas. Atiende al consejo y acepta la corrección, así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Lo que se quiere del hombre es lealtad, más vale ser pobre que tramposo. La reverencia al Señor conduce a la vida. Uno vive contento y sin sufrir ningún mal. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables en un hijo. Hijo mío, si dejas de atender la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. El testigo falso se burla de la justicia, el malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes, los buenos azotes para la espalda de los necios. Miqueas 5:2, expresión del profeta. Miqueas es de los profetas menores, el último libro del Antiguo Miqueas Testamento. 5:2. Miqueas 5:2. Muy bien. Miqueas. Isaías 53:1. Está bueno. Como 4 citas, pero. Miqueas 5:2, Isaías 53:1. Mateo 2:1 y Juan 19:3. Mateo 2:1 y Juan 19:3.
Juan 19. Juan 19, Juan 3. capítulo 19, verso 13. 13. Sí, 19, 13. 3. Listo. Muy bien. Que se ve igual. Una panorámica a propósito de la Navidad y del nacimiento del Señor Jesús, que lo tenemos ya en la mente, ya estamos celebrando, o al menos en actitud de celebración, preparándonos. Una fiesta muy bonita, tal vez la fiesta más bonita del año, creo. Al menos para mí es la celebración más bonita. Miqueas 5:2, viene una expresión ahí de este profeta: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Viene esa expresión, esa profecía que queda ahí aparentemente perdida, sin embargo registrada, una profecía que no llama la atención, una expresión que a lo mejor pudiera pasar inadvertida, y pasó inadvertida para muchos. Sin embargo ahí queda. Dios habla, Dios da un mensaje. Yo he pensado que Dios no grita. A veces asociamos la autoridad a lo recio de una voz, autoridad al golpe de escritorio, la autoridad a gritar. Lo cierto es que cuando tienes que gritar no tienes autoridad. Cuando tienes que alzar la voz, a lo mejor ya perdiste autoridad o no tienes autoridad. Cuando en casa tienes que gritar para que sucedan las cosas, cuando ahí en la oficina, en el trabajo, le tienes que gritar a tu persona, por un lado pudiéramos pensar de una falta de educación, pero por otro lado pudiéramos pensar que no hay autoridad. Ese personaje, no sé en México, por lo menos en Estados Unidos, ese personaje que se para delante de todos los vehículos, un policía con un uniforme, con una placa, te puede parar a mitad de carretera y hacer un señalamiento, y ese camión doble rodada con muchas toneladas se va a detener. No porque tengas fuerza, sino porque tienes autoridad. No tienes que alzar la voz, tienes una representatividad de un concepto que te dice detente, independientemente que sepas por qué motivo no te debes detener, pero eso es autoridad. Aquí hay una expresión que nos anuncia, que nos avisa, que no grita, que no alza la voz, pero que dice: de ti saldrá un Señor, de ti saldrá un Señor, no un bebé, no un niño Dios, perdón, un Señor, y eso tiene que ver con autoridad. De ti viene autoridad, de ti surge alguien con autoridad, de ti surge alguien con señorío. Viene la expresión. Otro profeta que también anuncia, Isaías capítulo 53, verso 1, inicia la expresión o inicia su profecía con una pregunta. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Viene esa pregunta. ¿Quién ha creído? ¿Quién está dispuesto a creer? ¿Quién quiere creer? Y cuando hablamos de creer, hablamos de determinarnos por eso en lo que estás creyendo. Esa es la diferencia. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Ahí viene la expresión: de ti saldrá un Señor en Israel. De ti, Belén, saldrá un Señor en Israel. ¿Quién lo ha creído? ¿Quién cree? ¿Quién puede creer? ¿Quién está dispuesto a creer? ¿Quién va a creer? ¿Quién va a determinar su vida? ¿Quién va a determinar su rumbo? ¿Quién va a determinar sus finanzas? ¿Quién va a determinar su familia? ¿Quién va a determinar su trabajo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías. Profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Hay otro anuncio de quejas. De ti saldrá un Señor. Yo hoy pregunto: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? ¿Quién está dispuesto a creer? Lo mismo. ¿Quién ha creído que de Belén surgió, que de Belén había de salir un Señor? Te repito, no hay niño Dios, no, Jesús, el Señor. ¿Sí? Y continúa la expresión de Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Expresión preciosa. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Otras traducciones dicen: la fuerza de Dios, la fuerza de su brazo. ¿A quién se le ha manifestado? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y la profecía de lo que habría de padecer, verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado por quienes no creyeron. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Esto es, ¿quién no está dispuesto a desecharlo, despreciarlo? Palabra fuerte, pero en la práctica el desprecio no necesariamente es esfuerzo. El desprecio es el poco aprecio.
Eso es despreciar, no apreciar, no valorar. ¿Sí? ¿Quién ha creído? ¿Y quién se ha apreciado? Porque el que no ha crecido es el que no aprecia. Varón de dolores experimentado en quebranto, ciertamente, verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, pero herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Profecía. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que de Belén habría de salir un Señor y que lo iba a reconocer y a tratar como un Señor? ¿Quién ha creído que de Belén habría de salir alguien en el cual Dios se habría de cargar el pecado de todos nosotros? Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y luego lo ves, pero tienes que irte, y ahorita lo mencionamos en San Juan, cuando está la conversación, cuando Pilato quiere conversar con Jesús, y un Jesús callado, un Jesús que no abre la boca, y Pilato le reclama: y a mí no me hablas, conmigo no cruzas palabra. Perdón, Pilato, pero es que tú no conoces la historia, tú no has leído, tú no has creído. Ya había dicho el profeta Isaías que no iba a abrir su boca. Ya habría dicho, dice la expresión, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que nosotros servimos ahorita, para que no te preocupe. Entonces, ahorita servimos. Sí, termino rápido. Y bueno, esa pregunta sigue presente y sigue permanente. Esa pregunta trasciende. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Sí? Y bueno, más adelante, otra vez, viene ya con el Señor Jesús viviendo, ¿sí? Me adelanto, Mateo 2.1, les dije que era una panorámica de la vida de Jesús. Cuando Jesús nace en Belén de Judea, Mateo 2.1, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Es un rey que llega a mover un rey. Quiero que pensemos en eso un segundo. Es un rey que llega, pero cuando un rey llega, pues el rey ha muerto, vive el rey, y es un rey. Y un rey que llega a remover, no en un sentido físico, no en un sentido del poder temporal, pero es un rey que llega a remover otro rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y le preguntan al rey: vaya, qué valiente los magos. Tú eres el rey. Tú eres un rey que no eres legítimo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Le preguntan al rey. ¿Dónde está el rey? Yo soy el rey. ¿Dónde está el rey? Y viene esa expresión que se turba Herodes y toda Jerusalén, porque toda Jerusalén tenía como rey Herodes, y veían a Herodes como rey, y estaban contentos con su mandato. Aunque era perverso, estaban contentos con su mandato. Aunque no era el adecuado, estaban contentos con él. Se turban con él, y dice que convocó a los principales sacerdotes y los escribas, y esa parte siempre me han quitado, del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y entonces ellos van y buscan en esa profecía de Miqueas, y encuentran en la profecía de Miqueas, porque ya estaba escrito, y les estaba pasando de noche. No se estaban dando cuenta los escribas y los profetas, y Herodes no se estaban dando cuenta de algo que estaba ocurriendo en sus narices, y tienen que venir de fuera, y los de fuera los mandan a buscar a los de adentro lo que se supone que ellos deben de saber. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta Miqueas, aunque no lo dice ahí: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Fíjate, no le llaman Señor. Miqueas le llama Señor, ellos no le llaman Señor. ¿Por qué no se atreven a llamarlo Señor? Porque ellos ya tienen un Señor, Herodes. Y entonces, ya de entrada están adulterando, y de entrada están rebajando a Jesús. Bueno, sí, van a ser un guiador. Pues no es guiador, es Señor. Y Miqueas no dijo guiador, Miqueas dijo Señor. Y tú ya le estás modificando. Qué lamentable que los sacerdotes de la época, que los escribas de la época, que los hombres de Dios de la época
Y es vergonzoso, como hombre de Dios es vergonzoso. Y me pone a mí en alerta porque de pronto no vaya a ser uno de esos hombres de Dios, o no seamos nosotros de esos hombres de Dios que le empezamos a suavizar, a modificar, porque claro, se enoja. Porque en vez de, si me aceptan la expresión, en vez de ovejas se convierten en clientes. Y el sacerdote, el ministro, como le quieran llamar, el pastor, en vez de ver como ovejas a las que tiene que alimentar, pues son clientes a los que tiene que satisfacer, clientes a los que tiene que tener contentos, porque no va a ser que no vengan el otro domingo o el otro martes. Y ahí le suaviza. Y eso fue lo que hicieron los sacerdotes, le suavizaron por temor a Herodes, por miedo a Herodes, pues sabrá Dios qué. Pero dice ahí, aquí escrito está. Pues no está escrito eso, pero tú estás diciendo que está escrito eso. ¿Sí? De Belén de Judea, el profeta, de ti saldrá un guiador. Pues no es guiador. Porque a un guiador lo recibimos, a un Señor no. A un niño Dios lo recibimos, a un Dios no. A un niño Jesús lo recibimos, chiquito, que lo pueda llevar donde yo quiera. Pero no, pero eso es lo que hacemos. El año pasado surge ese video viral que algunos interpretaron como falta de respeto. Búscale. El pasito perrón. Es a ese niño Jesús haciéndolo bailar el pasito perrón. ¿Por qué? Porque pueden. ¿Por qué? Porque pueden, porque es fácil mover a un muñeco. Porque no lo estás viendo como un señor, porque lo estás viendo como un elemento de fiesta y le estás aportando algo más a la fiesta. Eso es lo que estamos haciendo, aportándole algo más al entretenimiento. Pero no es lo que dijo Miqueas, no es lo que se profetizó el Señor Jesús. De ti saldrá un Señor. Eso es lo que saldrá. No es lo que profetiza Isaías. ¿Quién está dispuesto a creer que viene uno con poco atractivo en lo que tiene que ver con lo temporal, pero que está dispuesto a llevar el pecado de todos y cada uno de nosotros? ¿Quién está dispuesto? Años después, en el momento de la crucifixión del Señor Jesús, las palabras que se dijeron delante de los magos tienen efecto. Años después, San Juan 19, capítulo 13, ya el Señor adulto, ya el Señor a punto de llegar a la cruz. Entonces Pilato, oyendo esto, ¿sí?, ya está en esa conversación, o lo que pretende ser una conversación con Jesús, un Jesús que no habla, que no dice más allá de lo necesario. Dice que a punto de crucificarlo, previo a la cruz, un Pilato que no lo quiere crucificar porque sabe que es inocente, un Pilato romano, un romano que entiende el tema de la justicia y que no encuentra un delito en él. No hay un delito por el cual lo podamos llevar a la muerte. ¿Sí? Dice que Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Así lo presenta Pilato: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. No tenemos más rey que Herodes, no tenemos más rey que César, porque no estaban dispuestos a reconocer al Señor Jesús como el rey. ¿Quién ha creído en nuestra anuncio? ¿Quién ha creído que de Belén habría de salir un Señor y que es mi Señor y que no comparte el señorío? No se puede. Obsérvalo, en una casa no puede haber dos autoridades, en una empresa no puede haber dos autoridades. Entendemos que es claro que no puede haber dos autoridades, pero en la práctica, ¿por qué no lo podemos llevar? ¿Por qué no podemos entender que el Señor Jesús es el Señor, es la autoridad, es Él, no hay otro? Es el Señor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que de Belén habría salido un Señor? No un guiador como lo quisieron ver ellos. No un guiador. Era un rey que viene a remover a otro rey. Eso es, un rey que viene a remover a todos los Herodes, a todos los César. Y no me refiero al plano terrenal, me refiero al plano espiritual. Pero ellos responden: no tenemos más rey que el trabajo, no tenemos más rey que el dinero, no tenemos más rey que, no sé, lo que sea que estén dispuestos a recibir para que ocupe la autoridad. Y la pregunta: ¿quién es mi rey? ¿Quién es mi autoridad? ¿Con quién marcho?
¿En quién me enfrento? Es Jesús. Es Jesús. Con riesgo de incomodar, pero tengo que dar respuesta a lo que yo veo. No hay más rey que Jesús. Hace días me llega un video, la reina de la iglesia. Me quedo callado y no digo nada porque es políticamente incorrecto. Es más sencillo, es más fácil no meterme en dificultades, pero no es lo que me enseña la palabra de Dios. No hay reinas en la iglesia, no hay príncipes en la iglesia. Digo, no constituidos por Dios, no constituidos por Dios, constituidos por los hombres. Mira, a la muerte la han hecho reina, a la muerte la hacen princesa, a la muerte la han levantado como deidad y hay quien le reza. Eso hacen. Al Malverde o al que quiera, lo hacen rey. No tenemos más rey que Malverde. No tenemos más rey que la muerte, no tenemos más rey que el dinero. De alguna forma es cualquiera menos Jesús. Cualquiera menos Jesús. Dice la profecía que estamos viviendo: de ti saldrá un Señor. Jesús puede ser nuestro Señor, o es nuestro Señor, no sé cómo estemos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Yo creí en ese anuncio. Yo creí que de Belén habría de salir un Señor. Y este 24, aunque ya sé que no nació el 24, que nació más por mayo, abril, sí, está bien. Pero se acordó y nos pusimos de acuerdo. Sí, hace días leía de alguien que cuando un niño huérfano lo encuentran, y no sé ni cómo se llama, ni cuándo nació, ¿y qué hacemos? Nunca le celebramos el cumpleaños. Es decir, aquí está, este es tu nombre y este va a ser tu cumpleaños, y aquí vamos a celebrarte, porque mereces celebrarte. No vamos a discutir. Es lo mismo, no. Aquí nos pusimos de acuerdo, la humanidad se puso de acuerdo para que fuera el 24, y el 24 vamos a celebrar que nació un Señor. Que eso fue lo que nació, un Señor. No es débil, es fuerte, un nombre que sobre todo nombre, no permitimos que haya otro nombre, porque eso dice la Biblia, no hay otro nombre delante de Él, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua, porque en algún momento, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No el guiador, no el médico, no el amigo, no el que baila el pasito perrón. El Señor. Sí, el Señor. Que otros quieran hacerle honrado. ¡He aquí su rey! Eso es lo que quiero. ¡He aquí su rey! ¡He aquí su rey!, les dijo Pilato. No tenemos más rey. ¿Quién es tu rey? Jesús. Vamos a orar. Ingeniero Leonelco, ayúdame usted con esta oración, por favor. Gracias, buen Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, por el regalo, Señor, que tú tienes todos los días para con nosotros. Permite, Padre Santo, que la celebración de la Navidad de tu Hijo, Señor, sea una realidad en nuestro corazón, Padre Santo. Permite, Padre Santo, que esa realidad, Señor, se renueve todos los días, Señor, ante tu Hijo, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos diariamente, Señor. Gracias por tu protección, Señor, y por el cuidado que tienes de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por nuestras familias y nuestros trabajos, Señor. Bendice grandemente, Padre Santo, a los que colaboran con nosotros, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, para todos aquellos que amamos. Pedimos tu bendición, Señor, para todos aquellos que están en necesidad. El día de hoy, Señor, que conmemoramos
el nacimiento de tu Hijo Jesucristo en esta mesa, Señor. Pedimos, Padre Santo, que la presencia de Él, Señor, en este mundo sea realidad en nuestros corazones, Señor. Permite, Padre Santo, que seamos agradables a tus ojos, Señor, y dignos de que Él reine en nuestro corazón y en nuestra morada. Gracias te damos el día de hoy, Señor, porque nos has dado la bendición de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por los alimentos y la provisión, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú proveas para todo aquel que no tiene, Señor. Ponemos, Señor, el resto del día en tus manos, Señor. Te pedimos tu protección, Señor, que podamos dar testimonio de ti, Señor, el resto del día. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén. Amén.